Muy buenos días. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan en streaming por las redes sociales. Bienvenidos a este servicio. Esperamos que el Espíritu de Dios sea impactando su palabra y su enseñanza y su edificación en cada corazón. Le damos un aplauso de bienvenida a las personas que se conectan en este momento. Hemos alabado, hemos glorificado el nombre de Dios con nuestras canciones, con nuestras oraciones, y nos disponemos en este momento a recibir de parte del Señor su ministración, su palabra. He titulado este mensaje de hoy como Perspectivas del Plan de Salvación, y de verdad espero que nuestros corazones no sigan siendo los mismos y la manera de vivir y de caminar el evangelio y la vida cristiana sea realmente transformada a partir de la revelación que el Espíritu de Dios impronte en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestro espíritu. Me encantaría que empezásemos apropiándonos de una oración maravillosa que el apóstol Pablo hace o hizo por la iglesia en Éfeso. Y quienes puedan o tengan sus Biblias a mano, sus aplicaciones en los medios digitales, busquemos Efesios 1 del 17 al 18. Y quiero que introyectemos esa oración de Pablo, no como si Pablo se la estuviese diciendo a la iglesia de Éfeso, sino como si nosotros estuviésemos haciendo esa petición para cada uno de nosotros, para la iglesia que somos ahora en Cristo. Efesios 1 del 17 al 18, y vamos a leerlo con conciencia, vamos a meditarlo y vamos a profundizar en esa oración maravillosa, porque se hacen unas peticiones que realmente la iglesia de Cristo necesita en estos momentos. Dice así: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Pido que nos inunde de luz el corazón, para que podamos entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes somos su rica y gloriosa herencia. Amén. Peticiones maravillosas que hace el apóstol Pablo. Yo he resaltado aquí esas peticiones, y la primera es sabiduría espiritual. Amados, necesitamos sabiduría de parte de Dios, no solo para tomar buenas decisiones, para comprender el propósito y el plan que tiene Dios con cada uno de nosotros. Percepción, para crecer en el conocimiento de Dios. Pedimos mucho crecimiento económico, pedimos mucho el crecimiento en nuestra prosperidad, en nuestra salud, ¿cierto? Pero aquí Pablo se está enfocando en una necesidad espiritual que todos tenemos, y es conocimiento de Dios. Que conozcamos cada día más a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Se pide que nos inunde de luz el corazón, que la luz del entendimiento o los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que podamos comprender el mensaje del Evangelio, para que podamos vivir el mensaje del Evangelio, para que podamos caminar en rectitud delante de Dios como a Él le agrada. Y lo maravilloso es lo último, y en lo que quiero que profundicemos en el mensaje de hoy, es para poder entender la esperanza segura que nos ha dado. Esperanza segura, no olvidemos esa frase, que comprendamos, que entendamos la esperanza segura que en Cristo ya tenemos. El Evangelio, mis amados, trata del restablecimiento del gobierno de Dios en esta tierra. Toda la obra y todo lo que nosotros vamos a ver descritos desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata solo de eso, de cómo Dios está instaurando o va a restablecer su gobierno en esta tierra. Porque a causa del pecado de Adán y Eva, ese gobierno en el ser humano se fracturó. Y Dios tiene un plan, porque ese gobierno, esa restauración del gobierno de Dios en esta tierra, sigue un plan. Dios estableció un plan, y ese plan lo conocemos nosotros como el plan de salvación. Y eso es lo primero que escuchamos cuando llegamos a los pies de Cristo. Se nos habla sobre la salvación, la necesidad de ser salvos. Se nos explica
de qué y por qué necesitamos ser salvos. Y en ese plan de salvación se nos desglosa todo un paquete de beneficios, y el primero de ellos es el perdón de pecados. En Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y removió el pecado de la humanidad. Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. Antes de la cruz no podíamos hacer otra cosa más que pecar, pero una vez Cristo murió y quitó el pecado en la humanidad, ahora nos redimió. Con su sangre pagó el precio de nuestra libertad y nos llevó a ser libres en su reino. Libres no para que hagamos lo que se nos dé la gana y vivir en libertinaje, sino libres para obedecer la palabra de Dios, porque ahora su ley se impronta y está escrita en nuestros corazones, y ahora sí podemos obedecer la ley de Dios. No es libre para vivir una vida libertina, es libre para amoldarnos al plan y al propósito de Dios, porque ahora sí nuestra voluntad se puede someter a la voluntad del Padre. Y eso lo tenemos en la redención que Cristo hizo por nosotros en la cruz. También tenemos la justificación, que siendo aún culpables de todos nuestros pecados, en Cristo Dios nos declara justos, nos declara no culpables. Es una proclamación legal. Tarde o temprano cada uno de nosotros y de los que nos están escuchando por las redes sociales tendremos que dar cuenta de todas nuestras acciones en esta tierra ante nuestro Creador. Dios nos puso en esta tierra y nos puso con responsabilidades. Tenemos una responsabilidad moral y legal delante de Dios sobre la manera como administramos nuestra vida, cómo administramos nuestras relaciones, cómo administramos los recursos que Él nos entregó. Y tendremos que dar cuenta de ello, y todos hemos fallado. Pero en Cristo seremos declarados, o ya fuimos declarados, justos, no culpables. Entonces la condena que debió caer sobre nosotros cayó sobre Cristo en la cruz. La justicia de Dios fue impuesta sobre su único Hijo Jesucristo. Ese castigo que merecíamos lo llevó Él en la cruz y somos declarados justos. Pero la salvación no solo nos perdona el pecado, no solo nos redime de la esclavitud del pecado y nos declara justos, sino que nos regala la comunión con Dios. Ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros y nos ha sido impartido por parte de Cristo, y ahora podemos tener una relación íntima con Dios. Nuestro espíritu y el Espíritu de Dios ahora se han hecho uno, y eso nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos comunión con el Creador. Ahora podemos tener acceso directo a los secretos de Dios, al corazón de Dios, al deseo de Dios, a los pensamientos de Dios. Y podemos obedecer esos deseos, deleitarnos en esos deseos, porque tenemos comunión. Volvemos a tener esa conexión directa con Dios. Ahora Dios no nos tiene que hablar necesariamente a través de otra persona, sino que ahora tenemos una comunicación directa con Dios. El mismo Espíritu de Dios nos revela los secretos en sus escrituras, nos revela los secretos en su creación, en las situaciones que estamos viviendo, y nos permite entender el propósito de su plan de redención, de su plan de salvación. Comunión, es un paquete maravilloso esa salvación. Y de todos esos se nos habla mucho. Cuando llegamos a los pies de Cristo, empezamos a conocer todas esas cosas y empezamos a desglosar y empezamos a profundizar en cada uno de esos aspectos, y empezamos a entender cómo cada uno de esos aspectos se empieza a manifestar en la forma en la que vivo, en la forma como administro mi economía, como administro mi tiempo libre, ¿cierto? Y todas esas cosas es maravilloso, es muy bonito, pero no se nos predica o no se nos habla mucho del para qué Jesucristo hizo todo eso. Y podemos pasar muchísimo tiempo y muchísimos años o décadas en nuestras vidas aquí en la tierra sin tener claro el propósito por el cual Cristo tuvo que venir, encarnarse en esta tierra, llevar nuestros pecados, comprarnos con su sangre y regalarnos el Espíritu de Dios al declararnos justos. Y vivimos entonces como cristianos, yo diría que estancados, apacibles, viviendo una vida en Cristo casi que de manera religiosa, asistiendo cada 8 días o cada 4 días a un templo, a una congregación, a cantar himnos, salmos, cánticos, a hacer oraciones,
y hacer peticiones, esperando que algo suceda en nuestras vidas, esperando que algo de ese evangelio se haga realidad en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestros cuerpos, en nuestra salud. Porque no entendemos el propósito del por qué, para qué Cristo nos ha regalado su plan de salvación. Y es en lo que yo quiero que nosotros profundicemos en esta mañana. Me encantaría, y ha sido mi petición a Dios, que el Espíritu de Dios, como lo leímos en la oración en Efesios, el Espíritu de Dios traiga luz a nuestros corazones, entendimiento para poder ver la macrovisión de Dios y poder comprender mucho más ampliamente el alcance del proyecto, del plan de salvación de Cristo con nosotros. Malentender, mis amigos, el plan de salvación en su ámbito nos lleva a vivir un cristianismo con expectativas carnales. Pensar que el plan de salvación y el mensaje del evangelio es para que me vaya bien en la economía, es para que yo tenga prosperidad en esta tierra, me cuesta demasiado porque voy a vivir frustrado. Porque eventualmente cuando eso no suceda voy a perder la fe en Dios. Y voy a cuestionar a Dios y Señor, pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Y es que estoy malentendiendo que el evangelio no se predica al alma, sino que se debe predicar al espíritu del ser humano, porque tenemos comunión con tenemos comunión con el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Y la palabra de Dios es espíritu y es verdad y es improntada en nuestro espíritu. Y es en nuestra vida espiritual que nosotros debemos anhelar los frutos de ese evangelio. Entonces, si malentendemos el ámbito en el cual nosotros tenemos las bendiciones de Dios ya dadas para nosotros, podemos vivir una vida cristiana por muchos años llena de frustraciones y con expectativas que no se van a cumplir. Y no digo que el poder de Dios no se manifieste en nuestras vidas materiales, porque sí sucede. Las señales siguen sucediendo, los milagros siguen sucediendo, las sanidades siguen sucediendo. El poder de Dios no se ha parado, no se ha frenado, pero no es el propósito final de su plan de salvación. Dios no nos ha prometido vida eterna en esta tierra, en estos cuerpos materiales. Y tenemos que entender que el proceso, las dificultades, el dolor, las pérdidas, las vamos a vivir. Y debemos estar muy fundamentados en el ámbito de ese evangelio para nosotros poder mantenernos firmes en la fe ante esas situaciones. De lo contrario vamos a titubear y vamos a fallar. Pero también malinterpretar el mensaje del evangelio y el plan de salvación de Jesucristo en su propósito nos lleva a vivir un cristianismo egocéntrico, donde somos el centro de atención de Dios. Como si Cristo hubiese venido a este mundo solo a salvarnos a nosotros, a mí. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? ¿Qué ha hecho para mí? ¿Qué expectativas tengo yo de Dios? Dios me perdonó, me redimió, me justificó. Tengo comunión con Dios para yo tener una línea directa con Dios y estoy pensando solo en yo. Y yo quiero que esa perspectiva cambie en esta mañana, o espero que el Espíritu de Dios ilumine nuestros corazones para que esa perspectiva se amplíe, porque el plan de salvación es mucho más maravilloso y mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginarnos. Los planes de Dios sobrepasan nuestros pensamientos, van más allá de lo que nosotros incluso podemos entender. Y quisiera que estuviésemos muy atentos y que el Espíritu de Dios nos mantenga atentos para que esa perspectiva cambie el día de hoy. Amada iglesia, solemos no ser conscientes de dos situaciones o de dos cosas en nuestro peregrinar como cristianos en esta tierra. La primera de ellas es: no alcanzamos a dimensionar la profundidad y la gravedad y lo aberrante que resulta ante los ojos de Dios nuestro pecado. Abrazamos el plan de salvación y recibimos por gracia el perdón de nuestros pecados, y a veces malinterpretamos ese mensaje y creemos que podemos vivir vidas cristianas muy libertinas,
Pecamos y decimos, bueno, pero ya Dios pagó por eso, Cristo lo llevó en la cruz, no me preocupo. Porque no entendemos, no comprendemos realmente la profundidad y el daño que el pecado ha causado en el universo, en la creación, en la naturaleza, en nosotros mismos, en nuestra relación con Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado. Y como Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios santo. Y la santidad de Dios es otra cosa que tampoco alcanzamos a dimensionar. No nos alcanzamos ni siquiera a hacer una idea vaga de cuán santo es Dios. Cuando los profetas como Isaías, como Daniel, como Juan, vieron la gloria de Dios en sus visiones, cayeron postrados, casi mueren ante la presencia de Dios. Y nosotros tomamos la presencia de Dios como un juego, a veces nos tomamos lo sagrado como algo común y creemos que Dios es otro ser humano más que yo puedo manipular y pretendo tener un evangelio solo para mis beneficios. Y tomo del evangelio lo que me conviene, pero lo que no me conviene no lo tomo, y lo que no me gusta lo desecho y solo me quedo con aquellas partes que me parecen bonitas. Porque no comprendemos esas dos cosas, mis amados. No alcanzamos a entender la profundidad de nuestro pecado, lo aberrante que es nuestro pecado ante los ojos de Dios y la santidad de nuestro Salvador. Adán y Eva no fueron conscientes de ello. En el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron y ellos ni se imaginaban las profundas consecuencias que su pecado iba a tener. Ellos pecaron y creyeron que el pecado, o la rebelión contra Dios podía ser algo muy nimio ante los ojos de Dios. Y resulta que cuando Adán y Eva pecaron, no solo se enemistaron con Dios, sino que causaron que la misma naturaleza, que la creación fuese maldita. Las consecuencias del pecado y de nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, tiene también repercusiones en el ambiente, en la naturaleza que nos rodea, en la creación completa. En Génesis 3, del verso 17 en adelante, Dios dice: y dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El hombre peca contra Dios y quien recibe la maldición es la naturaleza. La tierra recibe la maldición que debió sobrecaer sobre Adán y Eva. El pecado tiene consecuencias muchas más profundas de las que imaginamos, mis amados. En Romanos 8:20, Pablo le dice a la iglesia en Roma: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Nuevamente se nos recuerda en Romanos que la creación fue maldita, fue sujetada a vanidad, no porque ella quisiera o porque se lo mereciera. A causa del pecado del ser humano, a causa del pecado de Adán y Eva y a causa de nuestro pecado, porque heredamos ese pecado, la creación misma ha sido sujeta a vanidad. Esta expresión vanidad la podemos considerar o la podremos entender como que la misma creación entró en un ciclo de decadencia y de degradación la cual no le pertenecía. Desde el pecado del hombre, la naturaleza empezó a degradarse. Los árboles empezaron a ser talados, los animales empezaron a ser sacrificados. Hubo un cambio en la propia naturaleza, especies extintas, y este mundo, como lo podemos ver, cada día va de mal en peor. Y se hacen muchos esfuerzos humanos por restablecer los ecosistemas, pero la cosa no funciona, porque el problema no es de tecnologías, el problema es de la condición de pecado del ser humano. Es el pecado del ser humano quien ha deteriorado este mundo. Iglesia amada, abramos los ojos, no nos tomemos las cosas sagradas como común.
Nuestros pecados tienen consecuencias profundas y el pecado de Adán y Eva tuvo consecuencias profundas. Lo bonito, y digo lo bonito porque si me quedo solo allí, pues la cosa pinta fea, ¿cierto? No hay esperanza. No, lo bonito es que en Romanos Pablo también nos dice que esa creación fue sujetada en esperanza, y es la misma esperanza de la que está hablando Pablo en la oración de Efesios que hicimos al principio. Esa esperanza que ya se nos fue dada, en esperanza. Y esa esperanza, amada iglesia, no es nadie más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la esperanza tanto para nosotros como para la naturaleza. El plan de salvación no es solo para el ser humano, sino que también incluye la restauración completa de la naturaleza, de la creación de Dios. Con Cristo, yo quiero que empecemos a abrir los ojos. Con Cristo Dios ha empezado a gestar una nueva creación. No se lo tomen tan a la ligera. Una nueva creación. No sé si somos conscientes de que en el vientre de María Dios tomó del polvo de la tierra y formó un nuevo ser humano. Y ese es el mismo llamado que Cristo nos hace a nosotros al nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, porque los que hemos nacido de nuevo somos una nueva criatura, una nueva creación. Dios ha empezado a gestar una nueva creación porque la primera creación, donde estaba el primer Adán, fue destruida o fue sujeta a maldición y a vanidad a causa de nuestro pecado. Tiene entonces que intervenir Cristo en la historia de la humanidad a gestar una nueva creación. Y esa nueva creación se está gestando ante nuestros ojos, en nuestro propio ser. En Corintios 15, los versos del 45 al 47, se reconoce o se identifica a Cristo como el postrer Adán. Es decir, como el último hombre, el nuevo hombre de la nueva creación que Dios ha empezado a gestar con él. En él, en Cristo, se está estructurando, se está formando una nueva creación. Y quiero que profundicemos un poco más para que no quedemos tanto en el aire en qué consiste esa nueva creación. Consultemos Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 20, se nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está desglosado, mis amados, el plan de salvación de Dios. El propósito de Dios no es solo restaurar su relación con el ser humano y hacer una nueva creación y gestar un nuevo ser humano, sino que Él tiene el propósito de reconciliar consigo todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todas las cosas, no dice todas las personas. Todas las cosas, eso incluye la naturaleza, los animales, los ecosistemas, las estrellas, las galaxias, toda la creación, el universo en su totalidad, restaurado según el diseño original de Dios en Cristo, a través de su plan de salvación, mediante la sangre de su cruz. Amada iglesia, el plan de salvación es mucho más espectacular de lo que nosotros podemos imaginarnos. Todas las cosas. Si leemos con detenimiento o analizamos con detenimiento cada uno de esos versos que hay aquí en esos 6 versículos,
vamos a encontrar que se menciona o se hace alusión a toda la creación y a todas las cosas en cada uno de los versos al menos una sola vez. Se repite todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas están siendo reconciliadas en Cristo. Ese es el plan de salvación. No fui salvo para venir a cantar bonito acá. Cristo no murió en la cruz solo para justificarme y que yo anhele morirme rápido, irme para el cielo para no sufrir más. Ese no es el plan de salvación. Cristo ha iniciado un proceso de una nueva creación y esa nueva creación es en Cristo. Si la queremos ver de pronto un poquito más en detalle, podemos consultar Efesios 1, los versos del 9 al 11. Y dice así: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. Mucha atención, el plan de Cristo es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Iglesia, más claro para dónde. Ahí está descrito el plan de salvación de Dios. Incluye toda la creación. Por favor, no vivamos un evangelio egocéntrico. No creamos que la manifestación de la vida de Cristo es solo para beneficio mío, sino que es para beneficio de esa restauración de todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, en Cristo. Dimensionemos, por favor, el alcance del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que nos podríamos hacer entonces es: ¿qué papel jugamos nosotros como hijos de Dios en ese plan? ¿Qué expectativa tiene Dios de cada uno de nosotros cuando hemos nacido de nuevo? ¿Qué espera Dios entonces que en ese plan nosotros hagamos? Y resumiéndolo en una sola frase, yo les podría decir que Dios nos está invitando y nos ha extendido una invitación, una carta de invitación maravillosa a ser colaboradores en su nueva creación, a ser copartícipes activos, no pasivos, activos de ese proceso de nueva creación. Lo podemos encontrar en 2 Corintios 5, del 17 al 20. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Cristo rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Más claro imposible. Dentro del plan de salvación de Dios, de ese macroplan espectacular de reconciliar consigo mismo todas las cosas, Cristo nos ha invitado a ser sus embajadores, sus colaboradores. Nos ha invitado a ser sus co-creadores, si lo queremos llamar así. Eso no es para vivir una vida cristiana pasible. Eso no es para quedarnos orando solo por nuestros beneficios y nuestras necesidades familiares, económicas. El plan de Dios va mucho más allá. El propósito de Dios es que nosotros seamos embajadores del ministerio de la reconciliación. Porque Dios está reconciliando todas las cosas en Cristo
Y cuando nacemos de nuevo, se nos ha sido impartida la vida de Cristo. O sea que esa reconciliación ahora mismo se está dando a través de los hijos de Dios, aquellos que tenemos la vida de Cristo. Y si tenemos la vida de Cristo, tenemos que ser conscientes de que somos copartícipes de esa reconciliación de forma activa, no pasiva. En Romanos 8, versos 19 y 21 se dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El anhelo ardiente, el clamor de la creación, ojo, la creación, se está personificando aquí a los animales, a la naturaleza, a los árboles, a los océanos, los ríos, las aguas, las atmósferas. Se está personificando a toda la creación, como si estuviese gimiendo, como si estuviese anhelando una sola cosa: la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes somos los hijos de Dios? La naturaleza está anhelando que los hijos de Dios nos manifestemos. Porque si nos manifestamos como hijos de Dios, entonces la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la que fue sometida en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. La restauración de la naturaleza, de los ecosistemas, la purificación de los aires, la descontaminación de las aguas en los océanos, el fin de la extinción de las especies, se logrará cuando los hijos de Dios nos manifestemos. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos manifestándonos o estamos simplemente religiosamente leyendo mucha Biblia, cantando muchos salmos? Estamos manifestando. Y la pregunta que podríamos hacernos a continuación es: ¿qué espera la naturaleza que nosotros como hijos de Dios manifestemos? Y la respuesta es: debemos manifestar el amor, la verdad, la justicia y la santidad de Dios. Porque todo eso nos fue dado en Cristo, en el Espíritu de Dios. Debemos manifestar el fruto del Espíritu de Dios. Ese fruto del Espíritu Santo es lo que la naturaleza está anhelando ardientemente ver, que se manifieste. Manifestar es sinónimo de glorificar. Lo que la naturaleza está esperando es la glorificación de la presencia de Dios en esta tierra. Y esa glorificación, mi amada iglesia, se da a través de cada uno de ustedes y a través de mí. Porque somos el pueblo de Dios, somos sus hijos. ¿Y qué estamos haciendo? Se está evidenciando en nosotros el amor, la justicia, la verdad, la santidad de Dios, o estamos manifestando nuestra naturaleza carnal, porque todavía la tenemos, desafortunadamente. O bueno, afortunadamente, dentro del plan de Dios todo está correcto. ¿Qué ve la gente cuando nos ve? ¿Qué aprecia el vecino, nuestro compañero, nuestro familiar, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, cuando interactúan con nosotros? ¿Están evidenciando el amor, la verdad, la justicia y la santidad de Dios, o están evidenciando preocupación, estrés, ansiedad, miedos, angustias, quejabanza, temores? Iglesia, el plan de salvación de Dios implica que nosotros debemos ser participantes activos de esa nueva creación que Dios está gestando y que empezó a gestar en Cristo. Un plan maravilloso, un plan que desborda todo nuestro conocimiento. En Juan 13:34 encontramos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ahora
En el Espíritu de Dios tenemos el amor ágape de Dios y ahora podemos expresar ese ágape a los que están a nuestro alrededor y podemos amar a los demás de la misma manera como Cristo nos amó. No somos llamados a amar como a mí me parece o como yo quisiera que me trataran a mí. No, yo debo tratar a mi prójimo como si fuera Cristo tratando a ese prójimo. Porque ya me fue dado, ya me fue regalado, ya en el Espíritu de Dios lo tengo. Yo lo que tengo que dejar es que eso se manifieste. Porque la misma naturaleza está esperando que eso se manifieste. La naturaleza está esperando que vivamos en la justicia de Dios, no en la justicia nuestra. No esperando retribuciones, no esperando venganzas, no esperando condena para el que está a nuestro alrededor. Pablo lo tenía muy claro, lo daba todo por perdido con tal de conocer a Cristo y no ser hallado en su propia justicia según la ley, sino en la justicia de Cristo. Para vivir, lo decía Pablo, para vivir como vivió Cristo mientras moría. Hagamos imagen de cómo vivió Cristo mientras iba en camino a la cruz. Insultado, golpeado, maltratado. Nunca se quejó, no maldijo a nadie, no le dijo, me las vas a pagar, deja que resucite para que veas. Perdonó aún en la cruz, ministró salvación, profetizó, no perdió nunca de foco su plan. Pero a nosotros nos hacen cualquier ofensa, por pequeña que sea, y hay que se despierta una naturaleza carnal en nosotros que exige justicia humana, que está más tendiendo a la venganza que a la justicia. ¿Qué tal si nosotros manifestásemos la verdad de Cristo? ¿Qué tal si manifestásemos la santidad de Cristo? En primera de Pedro 1, verso 15, Pedro nos dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando nacemos de nuevo, amada iglesia, el Espíritu de Dios nos sella como propiedad de Cristo y nos reserva, nos aparta solo para Cristo. Nuestras vidas ya no nos pertenecen, le pertenecemos a Cristo y eso se llama santidad. Tener presente que todo lo que yo haga, piense, desee, en privado o en público, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos, en mi trabajo, todo es para darle gloria a Cristo, para que se manifieste. Recuerden que gloria es manifestar, para que se manifieste la naturaleza de Cristo que hay en mí. Eso es santidad. ¿Qué tal si siempre hablásemos la verdad de Cristo con gracia? Porque la verdad por sí solita lastima y duele mucho. Porque todavía vivimos en un mundo fallido. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, que tu gracia sea sobre mí para que yo pueda hoy hablar siempre la verdad ante cualquier demanda, ante cualquier situación, para que tu nombre sea glorificado? Y eso es vivir en santidad. Eso es ser santo. ¿Y cómo es que la manifestación de esos atributos de Dios puede restaurar la naturaleza? Aterricemos eso un poquito más. Porque cómo es que eso se materializa y cómo es que eso de verdad se logra ver en el plan de salvación de Dios, que es reconciliar toda la creación consigo mismo. Imagínense por un momento que alguno de nosotros fuese un empresario lleno del Espíritu de Dios. Que manifiesta el amor de Dios, que habla la verdad de Dios, que vive en la santidad de Dios. Y ese empresario descubre que hay un producto nuevo que le puede dar mucha rentabilidad. Pero también descubre que en el proceso de crear o de armar o de construir ese nuevo producto, hay consecuencias negativas en el ambiente porque se contaminan los aires, los residuos contaminan las aguas y los suelos,
Y no solo eso, ese humo o esa contaminación afecta a mi vecino que está al lado. Pero como en ese empresario está el amor de Dios y por amor al vecino, decide no construir eso. Porque ama más al vecino que al dinero que puede producir con su producto. Y entonces se beneficia no solo el vecino, es decir, no estoy ahí en esa manifestación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en esa persona. No solo hay una buena comunión entre él y su prójimo y entre él y Dios, sino que también hay restauración en el medio ambiente, porque los peces, los animalitos de los ríos, las plantas que se alimentan de ese río, los suelos, las atmósferas ya no se contaminan y la naturaleza se restaura. Hay beneficio. Amada iglesia, miremos el plan de salvación o preguntémonos de qué manera cada vez que yo logro dejar que el Espíritu de Dios con su fruto se manifieste a través de mí en una expresión de amor, de perdón, de reconciliación, de justicia de Dios y no humana. Cómo eso restaura y mantiene una buena comunión con mi prójimo, pero también tratemos de ver cómo esa acción, por pequeña que parezca, tiene un efecto significativo en la creación de nuestro Dios. Empiezo o vuelvo a la idea que nos llevó a esta diserción, y es: no somos conscientes de los efectos de nuestros actos. No somos conscientes del efecto de nuestro pecado, pero tampoco somos plenamente conscientes del efecto de dejar que a través de nosotros se manifieste la vida de Cristo, porque eso es lo que está anhelando la naturaleza, que toda la humanidad manifieste la gloria de Dios. Porque es a través de nosotros donde la naturaleza misma va a ser restaurada. La ciencia invierte mucho dinero en desarrollo tecnológico. Existen muchas carreras como ingeniería ambiental, donde se preparan mucho para hacer restauración de ecosistemas, de aguas, de suelos, de aires. Lastimosamente en las universidades no se predica el evangelio de Cristo. Porque el plan de restauración es es el plan de salvación. La restauración de todos los ecosistemas está allí, incluido en el plan de salvación. Y la naturaleza lo anhela, lo anhela. La naturaleza está a la expectativa, porque ella sabe que cuando eso suceda, será libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿Cuándo se consumará entonces esa reconciliación? Porque si vamos y vemos nuestro entorno, yo creo que la cosa es deprimente. Vemos que hay deterioros, contaminación, microplásticos hasta en el aire que respiramos. Especies ahora mismo muriendo, extinguiéndose, dejando de existir. El mundo entero en un caos, en una degradación, en vanidad, como lo dijo Pablo. Sujeta a vanidad la naturaleza, la creación. Pero entonces, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que realmente la naturaleza va a ser restablecida por completo, restaurada y reconciliada con el Creador? Cuando Cristo vuelva por segunda vez y establezca su reino en esta tierra. No significa que no haya empezado el proceso empezó con la encarnación de Cristo. Cristo es el nuevo Adán, el postrer Adán, y con él se ha gestado una nueva creación. Ya está en proceso esa nueva creación, pero la manifestación plena, absoluta de esa nueva creación será cuando Cristo vuelva y establezca su reino absoluto y el pecado y la maldad sea erradicada de esta tierra, y entonces habrá restauración. En Efesios 1:9 encontramos: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir
todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y el cumplimiento de los tiempos es cuando Cristo vuelva por segunda vez y establezca su reino aquí en la tierra. Amada iglesia, yo no sé qué evangelio hemos escuchado donde se nos ha predicado que Cristo nos salvó para que fuésemos al cielo y a estar eternamente en el cielo con Cristo. No, ese no es el evangelio. Por favor, escudriñemos nuestras sagradas escrituras más profundamente y seamos conscientes de que fuimos creados para esta tierra y que Cristo viene a gobernar físicamente en carne y hueso en esta tierra. Y es esta tierra la que va a ser restaurada, es la naturaleza entera la que va a ser restaurada, con Cristo gobernando aquí y nosotros sirviéndole a Cristo. Y nosotros manifestando la gloria de Cristo. Porque siempre ha sido ese el plan de Dios, que la gloria de su Hijo permee toda la creación. Que los atributos y las características de Cristo sean evidentes en toda la creación. Isaías lo vio. El Señor se lo mostró a Isaías. El Señor se lo reveló a Isaías e Isaías lo escribió en su libro. En el capítulo 65 del verso 17 y 18 encontramos: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Cielos nuevos y tierra nueva, una nueva creación, amada iglesia, una nueva creación. Pero nosotros seguimos tan enfrascados en vivir en nuestra vieja naturaleza carnal que nos estamos perdiendo de ser copartícipes activos de esa nueva creación. Y ser copartícipes activos de esa nueva creación es cuando la naturaleza de Cristo se manifiesta en nosotros. Aquí debo hacer un paréntesis, porque esa manifestación de la gloria de Dios en nosotros no es como usualmente la romantizamos en nuestros pensamientos. Cristo Jesús glorificó al Padre, es decir, los atributos divinos del Padre se hicieron manifiestos en la vida de Cristo Jesús, pero eso sucedió solo cuando Cristo fue a la cruz y murió. Solo cuando el velo de carne que evitaba que la gente viera al Cristo glorificado fue cuando pudimos ver la naturaleza divina de Dios expresada, manifestada en Cristo. Ahora Cristo se ha impartido en nosotros, en espíritu. Y para que esa naturaleza sea evidenciada en nosotros, nuestra naturaleza carnal también tiene que quebrantarse. El llamado de Cristo fue: tome su cruz cada uno, cada día, y sígame. Muera a su yo y sígame. La coparticipación en la nueva creación requiere de la manifestación de la vida de Cristo en mí, de la gloria de Cristo en mí, pero esa gloria no se va a manifestar si sigo con mi naturaleza carnal. Esa gloria no se va a manifestar si sigo pendiente a los asuntos terrenales. Esa gloria no se va a manifestar si no muero al yo diariamente. Para que existan cielos nuevos y tierra nueva, tenemos que morir a nuestro yo. Y es ahí donde no nos gusta el mensaje sí no nos agrada. Pues bonito y chévere saber que Cristo va a restaurar todo el universo y toda la creación y todo va a ser como en el paraíso, pero mientras eso llega nos toca morir al yo, y esa parte no nos gusta. En Apocalipsis 22, del versos 1 al 5 encontramos: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad
Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Se nos está mostrando allí la restauración completa, porque Juan también lo vio en su visión de Apocalipsis. Más allá de la interpretación espiritual o teológica que podamos sacar de este pasaje, que la tiene muy profunda y muy bonita, yo he resaltado aquí: y no habrá más maldición. La maldición a la que fue sometida la creación en el jardín del Edén será quitada por completo. Restauración plena, total, en el gobierno de Cristo en esta tierra. En Isaías encontramos, en Isaías 65, 25, Isaías da más detalles, y de Isaías lo damos con más colores, y dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. No me digan que eso no es una restauración hermosa de la naturaleza, donde los lobos no se comen los corderos, los leones no atacan a nadie, se vuelven vegetarianos. ¿Cierto? Donde nadie le hace mal a nadie, donde la creación no le hace mal a las personas, ni las personas le hacen mal a la creación. Iglesia, yo no sé si ustedes son conscientes, si hemos leído las Sagradas Escrituras, de que Dios no está preocupado solo por la condición de nuestro corazón, sino que Dios siempre se ha preocupado también por su naturaleza, por los animales. En el diluvio, el arca estaba más llena de animales que de personas. Salvó a los animales de la catástrofe. Dios se preocupó por los animales. Cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, y Jonás no quería y estaba furioso, Dios le dijo a Jonás: ¿no te duelen las personas de esa ciudad y los animalitos que ahí están? Nótese que el plan de salvación para Nínive no era solo para las personas, también Dios estaba preocupado por los animales, las mascotas, los perros, los gatos, todo lo que había en Nínive. El mismo Jesucristo le recuerda a sus discípulos: ni un solo pajarito cae al suelo si no es la voluntad del Padre. El Padre está pendiente de su creación, no la ha abandonado, no la ha dejado, y el plan de restauración es para toda la creación, y nosotros somos llamados a ser copartícipes de esa restauración. ¿Y qué nos sucede, iglesia? Que estamos distraídos. En Isaías 11, porque Isaías sí que lo vio bonito, Isaías 11 encontramos todavía más detalles. A partir del verso 6 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué va a suceder todo eso? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y es el mismo llamado, la misma oración que Pablo estaba haciendo con la que iniciamos este sermón. Que crezcamos en el conocimiento de Dios. Cuando conozcamos a Dios, y conocer significa tener intimidad con Dios. Cuando intimemos con Dios, y cuando esa intimidad con Dios sea de tal manera que la evidencia de Dios se manifieste en nosotros, en su fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera.
entonces la tierra va a gozar de restablecimiento total. Conocimiento de Dios. Es hermoso, mi amada iglesia, es hermoso, es un plan maravilloso. Es espectacular. Sobrepasa nuestras expectativas, sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Cómo es que un león se va a volver vegetariano? No lo sé. Pero si yo manifiesto la vida de Cristo que hay en mí, estoy haciendo partícipe para que esas cosas sucedan. Y eso fue a lo que el Señor me llamó. A dejar que su gloria se manifieste a través de mi vida para que la misma naturaleza sea restaurada, la misma creación vuelva al estado original dentro del propósito de Dios en Cristo. Me gustaría terminar haciendo un paralelismo con lo relatado en la creación en Génesis, capítulos 1 y capítulos 2. En Génesis 1 se nos narra que Dios crea los cielos y la tierra, pero en el versículo 2 encontramos una particularidad dentro de la creación de Dios. Se nos dice que la tierra estaba desordenada y había oscuridad, estaba en tinieblas, había desorden, caos. Y entonces llega Dios y dice: sea la luz. Y yo me fui al original hebreo sobre esa expresión, sea la luz. Y esa frase sea, lo que se tradujo como sea, ese verbo sea, que sea, es una palabra hebrea cuyo origen etimológico, cuya raíz está asociada con descender para quedarse allí. Dios Padre lo que le estaba diciendo es: ve y desciende. Le estaba diciendo a su Hijo Jesucristo, porque en el Evangelio de Juan encontramos que la luz es Cristo. Dios le estaba diciendo: la tierra está desordenada, hijo mío, ve y habita allá y quédate en la tierra. Y encontramos entonces un proceso maravilloso de Cristo mismo poniendo orden dentro del planeta y gestando la separación de las aguas, la aparición de la tierra seca, la germinación de las plantas y de los vegetales y de las hierbas, los animales. Y cuando todo estaba perfecto, porque todo lo veía y decía: es bueno. Cuando todo estaba perfecto, entonces, interesante, el ser humano fue gestado en dos fases. Primero fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero Dios es espíritu, o sea que se creó el espíritu de Dios. Del espíritu de Dios sale el espíritu del hombre. Y luego en Génesis 12 nos dice que el cuerpo del ser humano fue formado del polvo de la tierra, y entonces se insufló el espíritu del hombre allí. Después se unieron esas dos cosas. Y el ser humano entonces fue gestado en dos fases, una de creación espiritual, otra de formación material, que se unen para formar el ser humano, al cual se le designó la responsabilidad, por tener imagen y semejanza de Dios, de extender esa imagen y semejanza de Dios al resto de la creación. Pero falló. Y desde que falló, entonces el planeta entero empieza su proceso de degradación. Y ya nos estamos pareciendo como al versículo 2 de Génesis: y la tierra estaba en caos y en desorden, porque el planeta, así está el planeta, en caos y en desorden. Tiene que venir Cristo nuevamente, porque cuando Él vino a la tierra no vino para irse, sino para quedarse. Tiene que venir la luz nuevamente a la tierra. Se encarna en Cristo para gestar una nueva creación, para poner orden nuevamente a lo que Él había hecho, que nosotros desordenamos. Y eso es lo que está haciendo Cristo ahora mismo, como en el Génesis, poniendo orden. Cuando llegamos a los pies de Cristo y entendemos el mensaje del Evangelio y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios
mora en nosotros. Cristo lo dijo, nacemos de nuevo, se gesta una nueva creación en nosotros. Hay una nueva creación nuevamente, como en el Génesis fuimos creados espiritualmente. Se ha formado el espíritu de un nuevo hombre y está en nosotros y habita en nosotros, en esta carne corrupta. Y así como al primer Adán se le dio luego un cuerpo, a nosotros también se nos va a dar un cuerpo cuando Cristo venga por segunda vez y tendremos un cuerpo glorificado, libre de pecado, que coparticipará en la restauración plena de este planeta junto con Cristo a la cabeza como Rey de todo. En el Génesis Dios le dijo, sea la luz. Ahora Cristo nos dice, ustedes son la luz, somos la luz porque poseemos la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo. Y esa luz en Génesis se encargó de organizar todo. Y esa luz es esa misma luz actuando a través de nosotros. Con el ministerio de la reconciliación, como lo dice Pablo, restaurando todas las cosas. Iglesia, yo espero que este mensaje nos abra el entendimiento, que el Señor nos quite el velo de los ojos y nos mueva, nos impulse a no vivir una vida cristiana apacible, porque es que somos copartícipes de una nueva creación y hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho por hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es morir al yo, para que Cristo pueda ser evidenciado a través nuestros y la naturaleza entera sea restaurada. Para que el propósito de Cristo se cumpla en nosotros y en toda su creación. Por favor, iglesia, despertemos, abramos los ojos. Los tiempos son difíciles, no estamos para jugar a la iglesia, para jugar a ser cristianos. Estamos para morir al yo, para que Cristo sea evidenciado, para ser copartícipes activos de ese plan de salvación que espero que haya quedado un poquito más amplificado, porque no creo que sea todo. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios Todopoderoso, porque en tu infinita misericordia, Dios, has podido desechar toda esta creación y hacer una creación completamente nueva desde cero. Pero no lo has hecho así, Dios. Te has dado a ti mismo, Señor, a tu propio Hijo lo diste, para que llevara sobre Él toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, todos nuestros errores. Y no solo eso, nos has invitado a ser copartícipe de tu proceso de restauración y de reconciliación de todas las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra. Señor, abre nuestros ojos. Que tu Espíritu traiga luz y entendimiento a nuestro corazón para meditar en todo esto, Señor, y en las implicaciones que esto tiene, en la manera como debemos vivir, cómo debemos comportarnos con nuestros seres queridos, qué expectativas debemos tener, Señor, de tu manifestación en nosotros y a través de nosotros. Señor, necesitamos luz, necesitamos tu sabiduría, necesitamos entendimiento. Necesitamos crecer en tu conocimiento porque también somos parte de la creación y somos creación tuya, y en la manifestación de tu conocimiento tendremos restauración plena también, Dios. Gracias, Dios, gracias. Gracias porque nos estás edificando. Gracias por usarme, Dios, como instrumento para instruir a tu pueblo, a tu iglesia. Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, oh Señor, y que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Enciende, Señor, ese fuego de pasión, Dios, por tu santidad, por tu verdad, por tu justicia, por tu amor, Señor, en nuestros corazones. Que seas verdaderamente tú, Cristo, el todo de nuestro ser, el motor de nuestras acciones. Padre amado, necesitamos de la guía de tu Espíritu. Perdónanos, Señor, porque como iglesia hemos estado dormidos. Porque hemos predicado muchas cosas de tu evangelio, pero no hemos dimensionado por completo tu plan de salvación. Ayúdanos, oh Dios, a levantarnos en tu gracia, en tu favor, para vivir, Señor, conforme a tu plan, no conforme a nuestros deseos.
para vivir, Señor, en esa plenitud y en esa restauración que la misma naturaleza está anhelando. Gracias, Dios, gracias, en Cristo Jesús. Amén.